¿verdad? En este caso se va a llamar contribuyente, tal vez no ciudadanos, porque obviamente la calidad de contribuyente se va a dar siempre y cuando esta persona esté sujeta o esté afecta al pago de uno o varios impuestos, ¿verdad? Por eso es que decimos nosotros que va a ser una rama del derecho que va a regular las relaciones entre el Estado, ¿verdad? Que va a tratar las normas que van a utilizarse para hacer efectivo o cobrar, ¿verdad? Los impuestos a los contribuyentes. Pero nosotros vamos a manejar una definición de lo que es derecho tributario. Entonces, vamos a decir que derecho tributario es el conjunto de normas, es el conjunto de principios, doctrinas, que en ejercicio de la actividad que realiza el Estado y del imperio, ¿verdad?, sobre los particulares, establece, administra y recauda, ¿verdad?, tributos y que el mismo necesita para el cumplimiento de sus fines. Entonces, ¿por qué decimos nosotros que es el conjunto de normas? Para ir como entendiendo la definición, ¿verdad? Es un conjunto de normas porque sabemos nosotros que para poder constituir un impuesto, ¿verdad? Para que haya un impuesto, tiene que haber una norma previamente que lo regule, ¿verdad? Para crear un impuesto, para crear procedimientos, para darle facultad al Estado para hacer esos cobros, tienen que haber normas, ¿verdad? Obviamente también van a haber principios y que estos principios tienen que ir aparejados y que también se hacen ver en la ley, porque estos son los que van a garantizar al contribuyente que sus derechos no están siendo vulnerados, ¿verdad? Que si tiene una obligación ante el Estado, no es cuando se le hace el cobro, no es que el Estado quiera actuar o le quiera hacer daño, ¿verdad? Es porque ya hay una norma que va a regular o va a establecer que este contribuyente tiene una obligación con el Estado, ¿verdad? Entonces, esos principios del debido proceso, el principio de legalidad, ¿por qué? Porque tiene que haber una ley previamente, ¿verdad? Principio del debido proceso, que lo regula la Constitución, porque efectivamente para que al contribuyente se le haga un cobro, si él no está de acuerdo, tiene que haber un debido proceso en el cual el contribuyente pueda demostrar lo que él está diciendo, ¿verdad? Tiene que demostrar que él sí cumplió con su obligación tributaria o en todo caso que no está sujeto al pago de algún tributo, porque no encuadra los elementos que establece la norma para poder ser sujeto del tributo. Por eso es que se regula los principios regulan eso. El derecho de defensa, ¿verdad? Que el contribuyente tiene derecho a defenderse, ofreciendo los medios de prueba que estime convenientes, ¿verdad? Y obviamente cuando hablamos también de ese derecho de defensa y debido proceso, sabemos que las autoridades en el ámbito judicial que van a determinar también tienen facultad por medio de la ley para poder conocer de esos procesos, ¿verdad? Por medio de los cuales se va a llevar a cabo un proceso judicial si en la vía administrativa no ha sido solucionado. Entonces nosotros vemos entonces que hay un conjunto de principios, también hay doctrinas jurídicas o jurisprudencia, que en Guatemala es bien importante la jurisprudencia. Cuando hablamos de jurisprudencia, a ver, ¿alguien me puede ayudar? ¿Qué es lo que se les viene a la mente a ustedes cuando hablamos de jurisprudencia y cómo la aplicaríamos nosotros en un proceso? Los fallos contestes repetidos. Ajá, ¿de quién? Creo que son 3 de la Corte Constitucional y 5 de la Corte Suprema de Justicia, para que crea jurisprudencia, y esto se puede tomar como una normativa aplicable a un caso. Cuando no hay fallos en sentido contrario, ¿verdad? Exacto. Ajá, entonces, ¿por qué es importante que previo a iniciar un proceso vayamos nosotros para fundamentarnos en la jurisprudencia? Ahora sabemos, por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad tiene a disposición la consulta de sentencia de jurisprudencia, ¿verdad? Entonces hay un tema tributario que ustedes quieren
que se les ha planteado o han pedido asesoría sobre el mismo, antes de iniciar una defensa judicial, bueno, dice uno, primero vamos a ir a ver qué sentencias de la Corte de Constitucionalidad hay para poder defender. Ese es el valor agregado que ustedes van a dar en una asesoría, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden estipular o pueden verificar mediante el análisis de sentencias si un caso puede ser, depende de lo que se esté discutiendo, si pueden ustedes defender, ¿verdad? Porque cuando hay doctrina de la Corte de Constitucionalidad, es muy difícil lograr un cambio contrario, ¿verdad? Entonces uno dice, sí, hay fallos, y pues la Corte lo ha reiterado en varias sentencias, ¿verdad? Cuando se llega al ámbito de la materia de amparo, ¿verdad? Entonces, la jurisprudencia nos va a ayudar a poder fortalecer la defensa. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ustedes ya en la vía administrativa, en caso de que el contribuyente pudiera asesorarse con un abogado, ¿verdad? Porque sabemos que en todo el procedimiento administrativo, el contribuyente no tiene la obligación, ¿verdad?, de solicitar la defensa de un abogado, a menos que él quiera, pero es, o sea, el trato que debe tenerse hacia el contribuyente es que éste no gaste, ¿verdad? Es gratuito. Entonces no se exige el asesoramiento de un abogado, porque como les decía, cuando un contribuyente tiene duda, si se acerca a la administración tributaria, se le puede orientar de manera a que éste pueda solventar, ¿verdad? De alguna manera. Y pues obviamente en la ley está, ¿cómo se llama?, contemplado ese acercamiento que tiene, que es para solucionar conflictos, ¿verdad? Previamente a iniciar un proceso. Y hay ventajas que lo vamos a ver en el Código Tributario, en los cuales, previo a que se le notifique la audiencia, hay una reunión que está establecida en la ley, en la cual se le hace ver al contribuyente, y en este caso, pues tiene beneficios, ¿verdad?, de realizarle un descuento hasta del 80% de la sanción, y de las multas también otro porcentaje. Entonces son beneficios que están contemplados en la ley para seguridad del contribuyente en caso se quisiera acoger a estos procedimientos, ¿verdad? Entonces, pero como les decía, entonces ya cuando inicia la vía judicial, ustedes ven que la jurisprudencia sí va a aplicar a favor de su cliente. Entonces, ¿qué más que ustedes se fundamenten desde el principio, verdad? Ya es su demanda, porque en este caso ya sería una demanda que van a interponer el contribuyente en contra de la administración tributaria, y su fundamento va a ser la jurisprudencia. Entonces, ya ahí el tribunal va a decir, bueno, hay jurisprudencia, ustedes se están adelantando, ¿verdad? Ya no van a esperar ustedes llegar al amparo, sino que ustedes le van a decir al tribunal, hay jurisprudencia en la cual nosotros estamos fundamentándonos, ¿verdad? Y se encaja con los hechos que nosotros ponemos a exposición del tribunal, y obviamente eso puede resolver de alguna manera favorable a los intereses de su cliente, ¿verdad? Entonces, esto es adelantarnos, ¿verdad? Para poder, eso quiere decir que ustedes sí ya analizaron el caso previo a asesorar y están fundamentándose bien, van a hacer un excelente trabajo, ¿verdad? No van a decir, bueno, le vamos a dar con todo a poder defender y sabemos que no, pero aquí de todas maneras se va a perder. No es la forma en que ustedes deben asesorar, ¿verdad? Entonces, para esto está la jurisprudencia que nos puede servir a nosotros para defender. Por eso es que cuando hablamos de conjunto de normas, principios y doctrinas jurídicas, nos basamos nosotros en la jurisprudencia, ¿verdad? Que obviamente van a regular esa actividad del Estado, como decimos, y que va a utilizar la administración tributaria en su poder de imperio, pero en base a esa relación que tiene con el contribuyente, también el contribuyente puede utilizar todos estos principios, ¿verdad? Entonces, la entidad pública, que es la administración tributaria, va a administrar y va a recaudar esos tributos que él mismo necesita para el cumplimiento de sus fines. Entonces, en sí, cuando nosotros hablamos de la definición de derecho financiero, son varios elementos los que ustedes tienen que tomar en cuenta. Primero, que es un conjunto de normas, principios y doctrinas, ¿verdad?, que van a regular, ese es el primer elemento. El segundo elemento es que va a regular la relación entre el Estado y los contribuyentes. Es otro elemento que tiene que ir la definición.
No importa cómo ustedes la armen, pero esos son los elementos que me van a decir a mí cuando yo les pregunte qué es derecho tributario, que ustedes sí entienden cómo está compuesta la definición, ¿verdad? Entonces, que es un conjunto de normas y principios que va a regular la relación entre el Estado y el contribuyente en caso exista conflicto a la hora de que el contribuyente deba cumplir con su obligación y no quiera hacerla, ¿verdad? Entonces, cuando hay controversia es que se van a utilizar estas normas, estos procedimientos, ¿verdad? Se van a ver. Entonces, esos son los elementos esenciales que debe contener la definición de derecho tributario. Entonces, vamos a ver nosotros también que el derecho tributario, por la forma en que va a regular varios temas, ¿verdad? Entonces también se divide, tiene una división y obviamente por la forma en que está distribuido nuestro ordenamiento jurídico, como toda rama del derecho, ¿verdad? Entonces decimos que el derecho tributario se va a dividir en derecho tributario material y el derecho tributario formal. Pero aparte de eso, también está el derecho tributario procesal o administrativo. Cuando hablamos del derecho tributario material, vamos a abarcar que este va a analizar el estudio de las normas jurídicas y estas pues se van a desarrollar en las leyes que nosotros vamos a consultar, ¿verdad? Es la propia ley material que nosotros vamos a utilizar para poder comprender y poder llevar a cabo lo que es el derecho formal y el derecho procesal. Entonces, ¿por qué tiene que haber esto? Porque obviamente, como decimos, el derecho tributario formal van a ser las leyes que nos van a servir de guía, ¿verdad? El formal porque se va a utilizar, se va a aplicar ese conjunto de normas formales en diferentes situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, en la determinación de una obligación tributaria, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, bueno, ¿cómo vamos a analizar el derecho tributario formal? Son todas las obligaciones que yo tengo, ¿verdad? El contribuyente tiene obligaciones y ¿dónde van a estar? Tienen que estar en el derecho tributario material, ¿verdad? Que son las normas. Entonces, estos aspectos respecto a la determinación de un tributo, ¿verdad? Siendo el objetivo principal que el tributo va a ser siempre una suma de dinero, ¿verdad? Concreta y materializada y estipulada en una norma. Esto nosotros lo vamos a comprender porque sabemos, como les decía anteriormente, que tiene que haber una ley en la cual se va a estipular esa norma. Entonces, ese derecho tributario formal es el que nos va a indicar a nosotros cómo podemos nosotros comportarnos, que nos va a dar a conocer cuáles son nuestras obligaciones y también cuáles son nuestros derechos. Cuáles son las obligaciones de la administración tributaria, cuáles son las prohibiciones que tiene la administración tributaria con relación a los contribuyentes, ¿verdad? Y está el derecho tributario procesal o administrativo, que también se va a referir a las normas, pero para aplicar un debido proceso, ¿verdad? Entonces, va a regular el comportamiento también cuando no ha sido adecuado por parte de los contribuyentes, ¿verdad? Porque hay un debido proceso en el cual en algún momento se puede determinar que no solo hay una infracción tributaria, que no solo hay una infracción a los deberes formales, sino que también puede existir dentro de este actuar del contribuyente la comisión de un hecho delictivo, ¿verdad? Entonces acá ya la administración tributaria ya tiene que hacer de conocimiento de juez competente estos actos realizados por el contribuyente. Esto no quiere decir que ya se está sentenciando al contribuyente, ¿verdad? Porque aquí es donde actúa el derecho tributario procesal. En este derecho en esta rama o este campo de aplicación, entonces ya hay un debido proceso en el cual también se va a establecer un conjunto de procedimientos que van a llevar al contribuyente a demostrar su inocencia y la administración tributaria, por creer que existen elementos de que hay un hecho delictivo, se va a dedicar a comprobar el hecho delictivo, ¿verdad? Para que el contribuyente sea juzgado dentro del ramo penal. No sé si tienen alguna duda hasta acá. Licenciada, buenas tardes. Sí, buenas noches. ¿Quería decir algo o no?
Bueno, ahora sabemos nosotros que después de esta división del derecho tributario, entonces ya sabemos cómo se divide el derecho tributario en derecho tributario material, en derecho tributario formal y en derecho tributario procesal o administrativo, ¿verdad? Porque va a regular procesos y procedimientos. Entonces, no sé si les quedó claro esta definición, ¿verdad? Derecho tributario material, porque es el conjunto de normas que obviamente se encuentra plasmado en las leyes que nosotros vamos a utilizar, ¿verdad? El derecho formal, porque es lo que nos va a indicar cuáles son nuestras obligaciones, nuestros derechos y va a describir todo lo que nosotros necesitamos para poder desenvolvernos en este ámbito del derecho tributario. Y el derecho tributario procesal o administrativo, porque va a regular todo el proceso o procedimiento que vamos a llevar a cabo, cuando hayan incumplimiento de una obligación, ¿verdad? O que también la administración tributaria en algún momento puede estar actuando de manera incorrecta, ¿verdad? Entonces también los contribuyentes pueden denunciar a la administración tributaria. Ahora nos vamos con las fuentes del derecho tributario. Sabemos nosotros que existen las fuentes como en toda rama del derecho y siempre se va a tomar en cuenta la jerarquía de las normas, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a partir de que la primer fuente que nosotros tenemos es la Constitución Política de la República, ¿verdad? Porque en este cuerpo legal es que se van a establecer esos principios básicos que nosotros necesitamos para guiar a entender la demás legislación en materia tributaria, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que ya sabemos nosotros que entonces hay límites al poder tributario y que hay garantías en ese procedimiento de aplicación cuando se va a realizar un cobro al contribuyente, ¿verdad? Hay procedimientos, entonces, ¿qué garantías vamos a tener? Como les decía, un debido proceso, a ser escuchado. El contribuyente tiene derecho a ser escuchado cuando se le imputa o se le hace una acusación de que ha incurrido en una infracción tributaria, ¿verdad? Entonces, la ley siempre va a ser fuente de derecho en primer lugar, ¿verdad? Esta va a regular los elementos de la relación jurídico-tributaria, el hecho generador, ¿verdad? Aparte de la Constitución, vienen las otras leyes formales, en las cuales se va a estipular, como les decía, por ejemplo, en el Código Tributario, ¿verdad? Ya es parte de, después de la Constitución, es la ley que va a regular esos elementos donde se indica qué es relación jurídico-tributaria, en donde se define qué es el hecho generador, quiénes son los sujetos pasivos del impuesto. Sabemos que el sujeto activo del impuesto siempre va a ser el Estado, ¿verdad? Entonces, ojo con esto, pregunta de examen. Sujeto activo siempre va a ser el Estado a través de la administración tributaria. Dígame, Manuel. Perdón, Erika, después de la Constitución viene el Código Tributario entonces, ¿verdad? Vienen las demás leyes. O sea, acuérdense que en la jerarquía, en primer lugar, está la Constitución. Después es el conjunto de leyes. Todo tipo de leyes en materia tributaria, ¿verdad? Código tributario, ley orgánica de la SAT, ya viene la ley del impuesto al valor agregado, y después vienen los reglamentos. ¿Se acuerdan que hay en la pirámide? Así vamos, ¿verdad? Constitución, leyes materiales, después vienen las leyes reglamentarias, las que dictan los procedimientos, ¿verdad? Entonces, en la ley, como les decía, partimos de la Constitución, ¿verdad? La Constitución va a regular los principios y algunos aspectos que nos da, por ejemplo, si hablamos del primer capítulo, el primer artículo de la Constitución, habla de varias garantías que se deben, seguridad, y esa seguridad de que habla este artículo también se refiere a esa seguridad que ustedes deben tener en todo proceso, también en el ámbito tributario, ¿verdad? Entonces, esas leyes, como les decía, van a regular cuáles son los elementos de ese hecho generador. Entonces, el hecho generador, como sabemos, la definición la vamos a encontrar nosotros en el Código Tributario, pero este se va a dar en cada una de las leyes tributarias, porque no son el mismo hecho generador que se va a estipular en todas las normas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el derecho generador del impuesto al valor agregado, sabemos que son todas las ventas que se realizan que llevan el impuesto al valor agregado, ¿verdad? Pero no es lo mismo que el impuesto sobre la renta.
porque en el impuesto sobre la renta hay varios tipos de renta y puede ser que una persona no trabaje, entonces no está encuadrado en ese hecho generador del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Entonces también están quiénes son los sujetos pasivos. Como les digo, en cualquier ley, siempre el sujeto activo va a ser el Estado, pero el sujeto pasivo depende de cada ley, ¿verdad? No siempre es la misma persona o que va a cubrir o que tiene que pagar el impuesto, ¿verdad? Por ejemplo, hay la ley de cemento, por así decirlo, ¿verdad? Es el exportador o el que produce, ¿verdad? El cemento no es la persona que lo consume. Entonces, el sujeto activo de cada ley, pasivo de cada ley, siempre es diferente. Por eso es que hay varias leyes, ¿verdad? Porque si no, todo se regularía en el Código Tributario. Entonces, en estas leyes también se va a estipular cuál es la responsabilidad o quiénes son los responsables, ¿verdad? El tipo impositivo, cuál es el porcentaje, cuál es la base que se va a tomar para determinar el impuesto. Es diferente en cada impuesto, ¿verdad? Entonces también las deducciones, los descuentos, hay varias figuras y también se regulan las infracciones y cómo se sancionan, ¿verdad? Esto se va a regular en las leyes. Y pues obviamente los reglamentos, que ya son normas jurídicas también, que en la pirámide siguen después de las leyes y que estos únicamente nos van a ayudar para realizar o aplicar debidamente la ley, ¿verdad? Sin excederse obviamente de lo que faculta la ley. Simplemente hay procedimientos que la misma ley nos va a remitir a algunos artículos del reglamento para poder comprobar que efectivamente la ley únicamente se está desarrollando, ¿verdad? A través del reglamento. O sea que puede ser como para ampliar, ¿verdad? O establecer procedimientos, pero relacionados con lo que se establece en la ley. Y después de esto, entonces ya sabemos nosotros que hay instituciones, por ejemplo, como la Administración Tributaria, que tiene acuerdos, resoluciones o criterios, ¿verdad? Que emite, que pueden ser en algún momento utilizados para comprender más o menos cómo resolver casos en que hay alguna duda, ¿verdad? Por ejemplo, las consultas que se hacen cuando hay algún procedimiento que puede servir de base para el cumplimiento por parte del contribuyente en cuanto al pago de las obligaciones tributarias, ¿verdad? Ahora, después de ver las fuentes del derecho, entonces nosotros ya entramos a ver lo que van a hacer o va a ser el concepto de lo que son tributos, ¿verdad? ¿Tienen el Código Tributario? Tal vez alguien ahí que nos haga favor de leer el artículo 10. Instalación de la comisión de postulación. No, del Código Tributario. Ay, perdón, licenciada. Está viendo la ley de la SAT. El de la SAT, sí. Tributos. Son tributos, los impuestos, arbitrios, contribuciones especiales y contribuciones por mejoras. Muy bien. Esos son los tributos, están en el artículo 10. Permítame, vuelva a leerlo. Artículo 10, clases de tributos. Son tributos, los impuestos, arbitrios, contribuciones especiales y contribuciones por mejoras. Ajá. Entonces la definición está en el artículo 9. Bueno. Entonces, el artículo 9, concepto. Tributos son las prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder tributario con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Vale, entonces ya saben que ese artículo ustedes lo tienen que subrayar. Ya estamos hablando de tema para examen, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto de tributo, ¿verdad? Tributo es en general, entonces cuando nosotros miramos impuestos es una como clasificación del tributo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tributos? O sea, ahorita él leyó la definición de tributo, que son prestaciones comúnmente en dinero, ¿verdad? Pero después está cómo se clasifican y dice que son tributos, los impuestos, los arbitrios, los impuestos por mejoras y los impuestos, ¿cómo es el otro? Especiales, contribuciones especiales. Primero,
Exacto. Entonces de ahí nos vamos y si se dan cuenta en el Código Tributario hay una definición de cada uno de estos tributos, ¿verdad? A ver quién sigue con el siguiente artículo. Número 11. Impuesto. Impuesto es el tributo que tiene como hecho generador una actividad estatal general no relacionada concretamente con el contribuyente. No relacionada concretamente con el contribuyente. Es el elemento principal de la definición, ¿verdad? De impuesto. No relacionada con el contribuyente. ¿Qué les hace pensar a ustedes por qué es esa definición así? Porque no es algo que genere lo que hace el contribuyente, sino que el impuesto lo pone el Estado. Exacto. Entonces, por eso es impuesto, ¿verdad? Porque es una imposición que se va a realizar, ¿verdad? De manera, o sea, no es voluntad del contribuyente, ¿verdad? Sino que es voluntad del Estado. ¿Alguien tenía levantada la mano? Sí, Ligda, con una consulta. En el artículo 9 dice, son prestaciones comúnmente en dinero. ¿Puede darse el caso que no sean dinero y en qué caso sería? Fíjese que lo que pasa es que como acuérdese que las leyes tributarias o las leyes de Guatemala son copias de leyes de otros países, ¿verdad? Entonces, en otros países tal vez se da por medio de especies y todo. Acá en Guatemala, el único impuesto que tal vez podemos pagar en especie es el impuesto al valor agregado, que se puede pagar cuando en el derecho notariado, ¿verdad? Que el impuesto o en las compraventas cuando se paga, en vez de pagar efectivo, se paga por medio de timbres. Es lo único que conocemos, ¿verdad? En cuanto a que se pague en especie, por medio de timbres. Ok, No sé ok. si le quedó la pregunta. Sí, sí, muy amable, licenciado. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces ya sabemos nosotros cuál es la definición de cada uno de los impuestos en el Código Tributario. Entonces nos vamos a cuál es la característica principal de los arbitrios, que son tributos que van a cobrar las municipalidades, ¿verdad? Esa es la característica principal. Y entonces alguien me puede leer el capítulo, la definición de los otros dos impuestos, impuestos por mejoras. ¿Se lo leo, licenciada? Sí, por favor. El artículo 13, contribuciones especiales, es el tributo que tiene como determinante del hecho generador beneficios directos para el contribuyente derivados de la realización de obras públicas o de servicios estatales. Esas son las contribuciones especiales. ¿Y las contribuciones por mejoras? Las contribuciones especiales por mejoras es la establecida para costear la obra pública que produce una plusvalía inmobiliaria y tiene como límite para su recaudación el gasto total realizado y como límite individual para el contribuyente el incremento del valor del inmueble beneficiario. Entonces, estos impuestos están bien curiosos porque nosotros, eso pasa, pero no estamos como, o sea, no es como les dijera yo, como real esa contribución que establece la ley, ¿verdad? Porque hacen obras, aumenta la plusvalía de los lugares, depende de lo que hagan, ¿verdad? Por ejemplo, estas carreras ahora de la VAS que están por todos lados, ¿verdad? Entonces dice, eso viene a incrementar, pero no se refleja el pago de ese impuesto que debe realizarlo quienes están ahí, si ya tienen la propiedad, ¿verdad? Entonces, se regula en la ley, pero no sé si ustedes tienen algún ejemplo o un caso contrario a lo que yo les digo. O comparten lo que yo les estoy diciendo. También, para que ustedes participen, también pueden como hacer observaciones o decir, mire, yo no estoy de acuerdo con eso, o hacer ver alguna situación que también yo pueda cambiar, ¿verdad? Dígame, Paulo. Licenciada, en este caso, las contribuciones especiales, yo tenía el concepto de que era una cantidad de dinero que pagaban, digamos, los vecinos alrededores de la obra que se iba a ejecutar, digamos, un paso a desnivel que colindara con un centro comercial,
para darle plusvalía a sus residencias, pero ese impuesto era aparte, lo ponía una parte del Estado y una parte de los vecinos. No sé si estoy mal. Y sí se ha dado, o sea, es comprobable lo que usted me está diciendo, ¿no? Pues sí, es que yo el año pasado un licenciado nos lo puso de ejemplo, entonces yo por eso tenía esa duda. Sí, es que lo que les decía yo, que a veces la norma lo establece así, pero yo no he sabido de un caso que efectivamente se haga así, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los pasos a desnivel cuando se realizan, ¿no? En los lugares donde se ha hecho, no se sabe, porque yo creo que esto se publicara, ¿no? Por ejemplo, digan que... Ajá. Un paso de desnivel que hicieron ahí por Majadas para dar la colindancia con ese centro comercial, los vecinos adyacentes son los que hicieron ese pago. O sea, no es un pago en cantidades grandes, pero hacen una cooperación para que ellos también se beneficien con esa plusvalía, ¿verdad? Pero no sé si estoy mal. Yo lo que más he visto es que sí exigen que se hagan pasos a desnivel porque ya hay más cantidad de gente y no podemos salir y etcétera, ¿verdad? Pero muchas gracias por su observación. A ver, Manuel Hernández. Licenciada, buenas tardes. En el plan de ordenamiento territorial, y no me acuerdo qué otra ley hay, siempre en la municipalidad, es que las licencias de construcción para los complejos de torres habitacionales no se aprueban si no hay un compromiso o algo para mejorar la viabilidad o en sí ¿cómo es? Fuera del complejo. Ajá. O sea, casi siempre las empresas privadas, las que van a construir, son o sea, lo hacen, la municipalidad dice que lo hacen ellos, pero lo hacen estas empresas que pagan por un impuesto que la municipalidad les da. Ajá. Pero son las empresas, no son los propietarios de viviendas. No. Ahora, los propietarios de viviendas, lo que he visto yo en la zona 7, es de que la municipalidad creo que les dio el material para tapar, para hacer calle, porque no era calle ahí por la Saquearte, me acuerdo yo. Ahí no había paso de carros, sino que era era como banqueta dentro de, no sé si conoce por ahí, pero eran pequeñas calles o callejones. Entonces ahí la municipalidad les dio a ellos el material y ellos lo que hicieron fue poner la mano de obra. Sí, pues. Para rellenar ese espacio y hacerlo calle. Ah, bueno. Y es diferente a lo otro, ¿verdad? Sí, pues. Y entonces es lo que yo les decía, que si bien se establecen esas definiciones, no es como comprobable y estas situaciones deberían como darse a conocer, ¿verdad? Para que se verifique o se pueda demostrar que sí se da cumplimiento al concepto que establecen las leyes, ¿verdad? Entonces, cuando ya están estos tributos, ¿verdad? Porque ya están en qué casos van a aparecer y si se dan cuenta de estos impuestos por mejoras o impuestos especiales, por mejoras, no son impuestos especiales e impuestos especiales por mejoras, ¿verdad? Estos nunca se tocan o nunca se pueden ver, no tienen como tanto auge, ¿verdad? No se mencionan tanto en el cumplimiento de sus obligaciones como lo es son los arbitrios, ¿verdad? Sí, dígame, Paulo. Sí, licenciada, disculpe, fíjese que encontré la definición que estaba en la documentación que nos enviaron y se la voy a leer para que usted tal vez nos la trate de explicar porque no sé si yo estoy mal, ¿verdad? Ajá. Dice contribuciones especiales por mejora. Esta clase de contribución especial se utiliza por parte del ente central o entes descentralizados, mediante la cual obtienen la participación de los particulares que van a ser beneficiados con las obras que realicen y que están relacionadas con sus bienes inmuebles al generarles plusvalía, al encontrarse dichos inmuebles cercanos al punto donde se realizan las obras. Ajá. Pero sí, es la misma definición prácticamente que establece la ley, ¿verdad? O sea, nosotros sabemos que en las contribuciones por mejoras,
obviamente van a mejorar como la calidad o de obras que van a estar, pero en las especiales, ahí sí dice que va a haber una plusvalía y que el contribuyente debe aportar, porque lo que va a tener como recompensa de ese impuesto que va a pagar es que sus viviendas, ¿verdad? O los bienes inmuebles que tengan cerca van a tener mayor plusvalía. Disculpe, ahora el segundo párrafo que dice, Ajá. el Estado realiza las obras, pero con la colaboración de los vecinos beneficiados, a quienes les imponen por única vez un pago obligatorio, atendiendo a determinados parámetros que van a establecer el grado de beneficio que van a obtener en el valor de los inmuebles. Ajá. O sea, de hecho, es que la definición está bien clara, pero lo que yo les digo es que no, o sea, usted me está contando de lo que pasó en este caso de que la municipalidad Yo lo dio. entendí mal. Ajá, no, y cuando hablamos de la municipalidad, pues obviamente estamos hablando del Estado, ¿verdad? Porque son ingresos que van de parte de los, por ejemplo, las municipalidades tienen ingresos por los arbitrios y acuérdense que en el presupuesto general del Estado hay una asignación presupuestaria también a las municipalidades, ¿verdad? Entonces, cuando dicen esto de dar materiales y todo, puede ser que esté cumpliendo y que la parte que los contribuyentes van a poner es esa mano de obra, ¿verdad? Pero lo que yo les digo es que está la definición en el código, pero no es tan evidente ese tipo de impuestos, ¿verdad? O sea, que se dé. ¿Por qué? Porque no lo publicitan, o sea, no le dan publicidad a esos hechos, como para decir en base a que el impuesto por mejoras es este, o sea, no se materializa, por así decirlo, ¿verdad? Cosa diferente que pasa con los otros tributos, ¿verdad? Como es los impuestos, ¿verdad? Que son todos los impuestos que establecen las leyes y que están especificados ahí para el cumplimiento de los contribuyentes, o los arbitrios que ya sabemos que son los que se van los que cobran en las municipalidades, ¿verdad? Entonces, pero la cuestión es que nosotros entendamos, sí entendamos la definición de estos tributos, ¿verdad? ¿Cuándo van a ser por mejoras y cuándo van a ser solo especiales? ¿Verdad? La diferencia entre especiales y especiales por mejoras. ¿Estamos? Ahora nos vamos nosotros a lo que establece el artículo 14 del Código Tributario. Aquí está el concepto de obligación tributaria o la relación jurídica tributaria, ¿verdad? Esas son como similitudes, ¿verdad? En cuanto al concepto. Entonces, el Código Tributario ahí establece la definición de lo que se va a establecer, de lo que se va a tomar como una obligación tributaria o esa relación jurídico-tributaria, ¿verdad? De la que siempre hablamos. Entonces, decimos nosotros que va a constituir ese vínculo jurídico, por eso les decía relación jurídico-tributaria, también conocida esta definición, ¿verdad? De carácter personal, porque obviamente sí va a ser el Estado que va a actuar a través de personas que van a representar al Estado, por ejemplo. En este caso, entre la administración tributaria, dice, pero la administración tributaria va a actuar por medio de mandatarios especiales, ¿verdad? Que van a comparecer a presentar una demanda o a defender a la administración tributaria cuando es el contribuyente quien demanda, ¿verdad? Entonces, por eso dice de carácter personal, ¿verdad? Entre la administración tributaria y otros entes públicos acreedores, ¿verdad? Que pueden ser otras instituciones del Estado que tienen que recibir el impuesto, por ejemplo, las municipalidades, y los sujetos pasivos de ella, ¿verdad? Que son los contribuyentes. ¿Y cuál es el objeto de esa prestación, de esa relación? Es la prestación de un tributo, ¿verdad? Ya sea un arbitrio o un impuesto, y obviamente esta va a surgir al realizarse el presupuesto del hecho generador que va a estar previsto previamente en una ley y que conserva su carácter personal a menos que su cumplimiento se asegure mediante una garantía real o fiduciaria, ¿verdad? Sobre determinados bienes o con privilegios especiales. Entonces, cuando nosotros hablamos a menos que su cumplimiento se asegure, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir? Que una persona puede ser que no esté obligado a pagar un impuesto porque va a tener algún privilegio especial. ¿A qué creen ustedes que nos estamos refiriendo cuando hablamos de estos privilegios especiales?
a cualquier medio que va a extinguir la obligación tributaria, ¿verdad? Por ejemplo, las exenciones, que más adelante vamos a ver la definición, o las exoneraciones que pueda realizar el presidente, que también más adelante lo vamos a hablar. O sea, es cualquier medio cualquier hecho que extinga la obligación tributaria. Esos van a ser los privilegios que va a tener el contribuyente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es otra característica de esta obligación tributaria? Que pertenece al derecho público y va a ser exigible siempre coactivamente, ¿verdad? Eso está estipulado en el artículo 14. ¿Alguien le puede dar lectura? Artículo 14. Concepto de la obligación tributaria. La obligación tributaria constituye un vínculo jurídico de carácter personal entre la administración tributaria y otros entes públicos acreedores del tributo y los sujetos pasivos de ella. Tiene por objeto la prestación de un tributo, surge al realizarse el presupuesto del hecho generador previsto en la ley y conserva su carácter personal a menos que su cumplimiento se asegure mediante garantía real o fiduciaria sobre determinados bienes o con privilegios especiales. La obligación tributaria pertenece al derecho público y es exigible coactivamente. Entonces, cuando la pregunta puede venir, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la obligación tributaria? Anoten esto. La pregunta puede venir, ¿cuál es la naturaleza de la obligación tributaria? Entonces, la respuesta tiene que ser que pertenece al derecho público y es exigible coactivamente, ¿verdad? Cuando dice la obligación tributaria pertenece al derecho público, ustedes tómenlo como que es la naturaleza jurídica de la obligación tributaria, que es de derecho público y que es exigible coactivamente. Entonces, si ustedes están poniendo atención, todos, cuando les venga esa pregunta de cuál es la naturaleza de la obligación tributaria, me van a responder que es de derecho público y que se exige coactivamente. Esa va a ser la respuesta. ¿Cuál es la naturaleza de la obligación tributaria? Este parrafito puede venir convertido así como les digo, ¿verdad? Normalmente así lo hacen. ¿Cuál es la naturaleza de la obligación tributaria? Y acuérdense, cuando hablamos de obligación tributaria, también puede venirles la pregunta de qué es una relación jurídico-tributaria, ¿verdad? Entonces, ojo con esto y también anótenlo, porque puede venir ese, no decirles cuál es la obligación tributaria, o si les viene el concepto, si ustedes me contestan obligación tributaria o relación jurídico-tributaria, va a estar correcta. Pero cuando hablamos de la naturaleza jurídica de esa obligación tributaria, entonces, que es de derecho público y que es exigible coactivamente. ¿Estamos? Entonces, vamos ahora a las características de esa relación jurídico-tributaria o características de esa obligación tributaria, ¿verdad? Sí estamos en que relación jurídico-tributaria es lo mismo que obligación tributaria, ¿verdad? Entonces, ¿qué decimos nosotros? Se va a entablar entre personas. Es una de las características de esa definición, ¿verdad? De ese concepto de definición. Se entabla entre personas. Lleva implícito una obligación, ¿verdad? De dar, hacer o no hacer algo. ¿Por qué es de dar? Porque obviamente sabemos que el contribuyente tiene la obligación de dar, de pagar un impuesto. Y de hacer o no hacer algo nos estamos refiriendo al cumplimiento de las obligaciones tributarias, porque de no hacerlas, entonces también esto va a constituir en algún momento una infracción que va a generar el pago de una obligación tributaria, ¿verdad? Entonces lleva implícito una obligación de dar, hacer o no hacer. No sé si entienden esta parte. Si no la entienden o tienen alguna duda, me pueden interrumpir, por favor. Que esta relación jurídico-tributaria también tiene su fuente en la ley. Esa es otra característica, ¿va? Esta relación tiene su fuente en la ley que señala los elementos que la conforman. Y también que es autónoma respecto a otras instituciones de derecho público, porque esta relación es única, ¿verdad? Entre la administración tributaria y el contribuyente. No como pasa en el derecho administrativo. No sé si me voy a explicar. En el derecho administrativo, por eso decimos el derecho tributario es único. El derecho administrativo es el conjunto de las demás instituciones del Estado.
Dígame, Manuel. Perdone, lo que está explicando ahorita es sobre el artículo 14, ¿no? Sí, son las características de... Estamos avanzando porque todo lo que yo les voy diciendo no todo es del código, ¿verdad? También voy amarrándola con otras cuestiones que no están en el código. Por eso es que tienen que estar alertos en clases. Entonces, Dicta, ¿sí? perdone, ¿puede repetir lo que dijo de esa autónoma, pero dijo algo más? Por eso que es autónoma respecto a las otras instituciones de derecho público. Gracias. Entonces les explicaba esto porque es autónoma respecto a las otras instituciones, porque el derecho tributario es autónomo, es único, ¿verdad? En cambio, cuando hablamos de las otras instituciones del derecho público, estamos refiriendo, por ejemplo, a los procedimientos administrativos, que sabemos entonces nosotros para poder realizar un procedimiento administrativo, por ejemplo, ante el Ministerio de Finanzas Públicas, ante el Ministerio de Educación, ante el Ministerio de Gobernación, son trámites administrativos y son varios, ¿verdad? Pero el tributario solo hay único, es autónomo y es el único porque únicamente se va entre la SAT y los contribuyentes por la naturaleza, ¿verdad? Que es la prestación de un tributo. Entonces, hablamos nosotros cuáles son esos elementos. Ahorita ahí estamos con las características, ¿verdad? De la relación jurídico-tributaria u obligación tributaria. Ahora nos vamos nosotros a esos elementos de la obligación tributaria y sabemos entonces, si decimos que es un elemento personal, ¿quiénes conforman ese elemento personal? El sujeto activo y el sujeto pasivo. Entonces, esta es la respuesta. Elemento personal, sujeto activo y sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto activo? Contéstenme ustedes, por favor. ¿Alguien ahí? El Estado. El Estado. El Estado. ¿Y quién va a ser el sujeto pasivo? El contribuyente. Depende de la ley que Ajá, se esté utilizando. Exacto. Puede ser un contribuyente particular o puede ser un contribuyente colectivo, ¿verdad? O sea, una sociedad, el representante legal de el contribuyente o responsable, ¿verdad? Así nos vamos nosotros a identificar. El sujeto pasivo puede ser el contribuyente o responsable. ¿Por qué? Porque responsable depende de la naturaleza o la forma en que esté constituida una sociedad, ¿verdad? Y también también ustedes lo pueden ver en el Código Tributario. Entonces, ese es el elemento personal. Y el elemento, el hecho generador, ¿verdad? Ese también es otro elemento ya material que está regulado en la ley, ¿verdad? Que es el hecho generador o el hecho imponible, que esta es la figura que va a regular la ley específica, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a constituir esa acción que nos va a hacer como obligados a pagar un impuesto? Hay un elemento finalista. ¿Cuál creen que es la finalidad de esta obligación tributaria? Ya dentro del concepto está, ¿cuál es la finalidad? Es ese objeto impositivo, ¿verdad? O sea, el tributo, ¿verdad? Ese es el elemento finalista. U objeto impositivo, ¿verdad? Que es el impuesto que nosotros vamos a recibir, que va a recibir el Estado, ¿verdad? Y que nosotros estamos obligados a pagar. Y también hay un elemento cuantitativo que es la base o la cuota en sí que nosotros debemos pagar, ¿verdad? Ya específicamente la cantidad que nosotros vamos a pagar. A esto, obviamente, se va, esta cuota es como el porcentaje que establece la ley que se debe contribuir, ¿verdad? Pero para ello también hay otro elemento, que es el elemento impositivo o base impositiva, que es la base sobre el cual se va a calcular la tasa impositiva, ¿verdad? Entonces, tasa impositiva es el porcentaje o del impuesto específico, pero eso se va a calcular sobre una base, ¿verdad? Sobre un valor. El valor del bien, el valor de la transacción, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre la base impositiva o la tasa impositiva, ¿verdad? La tasa, el porcentaje
y la base impositiva, ¿verdad? Que obviamente va a ser sobre el cual se va a regular o se va a calcular ese impuesto. Y pues obviamente está también el elemento material, ¿verdad? El elemento material muchas veces es el que está regulado también en la ley. Entonces, ese se va a materializar, obviamente, porque a veces también hay el elemento temporal, es otro elemento, porque es la forma o el tiempo en que se debe pagar el impuesto, ¿verdad? Entonces, también está ese elemento y estos serían los elementos de la obligación tributaria. Entonces, cuando nosotros hablamos responsables, estábamos hablando del contribuyente responsable, es el artículo 22, que regula quiénes van a ser responsables, depende de la figura o la persona que esté participando como contribuyente. A ver si alguien le puede dar lectura de ese artículo 22. ¿Yo, licenciado? Sí, por favor. Situaciones especiales, ¿verdad? Ajá. Artículo 22. Situaciones especiales. Cuando ocurra el hecho generador en las situaciones que adelante se enumeran, serán responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias formales y materiales los sujetos que en cada caso se indican. ¿Leo la tablita? Sí, sí, por favor. Situaciones, fideicomisos, contratos de participación, copropiedad, sociedades de hecho, sociedades irregulares y sucesiones indivisas. Responsables, el fiduciario, el gestor, ya se es una persona individual o una persona jurídica, en cuyo caso el responsable será el representante legal de la misma. Los copropietarios, los socios y el albacea administrador o herederos. Sí, entonces sabemos que en las sucesiones hereditarias o testamentarias, el responsable es el albacea o el administrador, ¿verdad? De la herencia. Entonces, en las sociedades son los socios, ¿verdad? En la copropiedad dijimos los copropietarios y en los fideicomisos el fiduciario. O sea, estas son las personas responsables. Y anterior a este artículo está la definición también de quién es la persona o la definición de lo que es el responsable, ¿verdad? Que es la persona, esta figura de responsable es la persona obligada por cuenta ajena, ¿verdad? Que sin tener el carácter de contribuyente debe por disposición de la ley cumplir con esas obligaciones atribuidas a este. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas empresas donde nombran representantes legales y se los digo porque a veces las intenciones o la forma para que fue creada una empresa puede ser que tengan como previsto realizar algunas cuestiones que tal vez no son tan legales, por así decirlo, va por situaciones que se han visto en diversos, y no sé si ustedes me pueden comentar porque esto sucede regularmente, ¿verdad? Entonces, a veces, ¿qué pasa? Muchas veces dicen, bueno, como el responsable de una sociedad ante la administración tributaria va a ser el representante legal, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si hay hechos ilícitos, el representante de una sociedad o empresas de cartón que, por ejemplo, que se crean y todo eso, entonces nosotros sabemos que el representante legal va a ser, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando a veces se incurre en algún hecho ilícito que tal vez ya hay orden de captura, etcétera, etcétera, y van detrás de esta persona responsable, resulta que la persona que es el representante legal a veces ni siquiera tiene conocimientos, preparación académica, ¿verdad? Simplemente lo nombraron representante legal, pero nunca firmó nada, nunca, o sea, firmaba documentos, pero nunca sabía de qué se trataba la empresa, ¿verdad? Entonces, esto se da mucho. Yo he sabido de situaciones en las que sí pasa, ¿verdad? Entonces, a veces utilizan a personas ignorantes y todo, y tal vez ni les pagan mucho, ¿verdad? Pero son utilizados en estos casos. Y ellos, pues obviamente, como son los que están registrados como responsables, representantes legales de la entidad, es sobre ellos que va a recaer la responsabilidad. Entonces, por eso es la figura del responsable, ¿verdad? También hay otra figura
También que establece el Código Tributario y establece la definición de agente de retención o de percepción, ¿verdad? Que son personas obviamente que también van a intervenir en operaciones o contratos y que están obviamente obligados o tienen la obligación de retener, ¿verdad? De retener un impuesto y que obviamente una vez retenida, pues esta persona lo tiene que hacer valer, lo tiene que hacer o enterar a la administración tributaria, ¿verdad? Estas definiciones también están en el Código Tributario. ¿Alguien le puede dar lectura a lo que es agentes de retención, por favor? ¿Están en el Código Tributario? Es el artículo 28, licenciada. Agente de retención o de percepción. Son responsables en calidad de agentes de retención o de percepción las personas designadas por la ley que intervengan en actos, contratos u operaciones en los cuales deban efectuar la retención o percepción del tributo correspondiente. Agentes de retención son sujetos que al pagar o acreditar a los contribuyentes cantidades grabadas están obligados legalmente a retener las mismas, una parte de estas como pago a cuenta de tributos a cargo de dicho contribuyentes. Agentes de percepción son las personas individuales o jurídicas que por disposición legal deben percibir el impuesto y enterarlo al fisco. También serán considerados agentes de percepción quienes por disposición legal sean autorizados o deban percibir impuestos, intereses, recargos o multas por cuenta de la administración tributaria. Muy bien. Entonces, sabemos también que existen estas figuras que está utilizando el derecho tributario para poder recaudar impuestos, ¿verdad? Entonces, cuando se hace una retención, una persona, ¿verdad?, le retiene el impuesto a un contribuyente, este tiene que hacerlo valer ante la administración tributaria. Pero, ¿qué pasa? La persona a quien le retuvieron, le tienen que dar una constancia de esa retención de los impuestos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces hay una responsabilidad solidaria, ¿verdad? Que acá pónganle que, por ejemplo, la persona esta, el agente de retención, no entera a la administración tributaria, le van a cobrar el impuesto a la persona que se lo retuvieron. ¿Cómo va a determinar él que él no es responsable? Con la constancia de retención que le dieron, ¿verdad? Pero si el contribuyente a quien le retuvieron no demuestra ese documento o no demuestra que le retuvieron, entonces él tiene responsabilidad como obligado principal, ¿verdad? Entonces sí tiene que solicitar que se le extienda una constancia sobre esa retención realizada a su persona, ¿verdad? Y esto normalmente se mira en la ley del impuesto al valor agregado y en la ley del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Que vamos a ir viendo, porque son formas diferentes, plazos diferentes de cómo reportarlo a la administración tributaria, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, aparte de ese elemento de la obligación tributaria, que es el hecho generador, y el Código Tributario también tiene esa definición, ¿verdad? Que es el hecho generador o hecho imponible, es el presupuesto, como decíamos, establecido en la ley para tipificar un tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria, ¿verdad? Por parte del contribuyente. Entonces, esos elementos del hecho generador hacen la descripción objetiva de un hecho o situación. Tiene que haber una descripción del hecho que va a encuadrar o que va a hacer que nosotros seamos como obligados a pagar un tributo, ¿verdad? También otro elemento necesario para este hecho generador son los datos para poder individualizar a la persona que debe realizar el hecho o encuadrarse en esa situación, ¿verdad? Que ya fue descrita en la ley. Y también el momento en que se configura ese hecho generador o que se tiene configurada el hecho, la relación de ese hecho imponible, ¿verdad? Tiene que surgir algo. Por ejemplo, en la ley del impuesto al valor agregado, tiene que darse, por ejemplo, una compraventa, ¿verdad? Para que nazca la obligación de pagar, ¿verdad? Otro elemento del hecho generador es el lugar donde debe acaecer ese hecho generador o tenerse por acaecida para que genere esa obligación de pagar. Por ejemplo,
el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta dice que va a pagar, el impuesto lo va a generar cualquier renta que sea obtenida en territorio guatemalteco, independientemente de la naturaleza, pero que sea generado en el territorio guatemalteco, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo, ¿verdad? El lugar donde debe acaecer o tenerse por acaecida la relación que va a generar ese hecho imponible. Y está el elemento finalista, que también, como les decía, parte de la obligación son los tributos que van a perseguir esa finalidad de carácter económico, ¿verdad? Que es obviamente el principal objetivo de una obligación tributaria o de la relación jurídico-tributaria. Si bien hay un montón de elementos, el principal o el elemento finalista siempre va a ser la obtención del pago de impuestos, ¿verdad? Eso es lo principal, o sea, es el elemento más primordial en el derecho tributario, ¿verdad? Porque obviamente, como les decía, esto tiene una regulación tan extensa que obviamente se necesitó de varias leyes para poder cumplir a cabalidad, ¿verdad? Con la naturaleza de cada uno de los impuestos. Porque obviamente sabemos que el Estado debe cumplir con un montón de obligaciones en cuanto a cubrir gastos y que debe distribuir el presupuesto, que surge la necesidad de crearse las leyes, ¿verdad? Entonces ahora vamos a dejar hasta acá esto, pero nos vamos a ir a la Ley Orgánica de la Administración Tributaria. Amanda, usted tenía ahí la ley, ¿verdad? Sí, licenciada, tengo los dos, el Código Tributario y la Ley de la SAT. Pero quiero que me lean los considerandos de la Ley Orgánica de la Administración Tributaria. Con mucho gusto. Considerando que es necesario reformar estructuralmente la administración tributaria para que se recaude con efectividad los ingresos que el Estado requiera para cumplir con sus obligaciones constitucionales, en particular las que tienen relación con el gasto social en salud, educación, seguridad civil, vivienda e infraestructura, así como para la modernización del Estado. Segundo, considerando que en los acuerdos de paz suscritos por el Gobierno de la República en diciembre de 1996 se adquirió el compromiso de llevar a cabo las medidas de administración y legislación tributaria que permita incrementar la carga tributaria del país. Tercer, considerando que es urgente fomentar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, lo cual debe lograrse a través del combate a la evasión, la defraudación y el contrabando, la simplificación de los procedimientos, una mayor efectividad de los sistemas que se aplican para la recaudación y un mejor servicio a los contribuyentes, de manera que se eleve la moral tributaria a los contribuyentes responsables que cumplen con sus obligaciones. Cuarto, considerando que para alcanzar los objetivos planteados en los considerandos anteriores es indispensable crear una entidad descentralizada, con personalidad jurídica, patrimonio y recursos propios en la cual el Estado delegue las facultades para administrar, recaudar, controlar y fiscalizar los tributos con independencia económica, funcional y administrativa. Quinto, considerando que el establecimiento de una entidad descentralizada permitirá la creación de un cuerpo de funcionarios profesionalizado para dar una mejor atención a los contribuyentes y lograr un incremento en la recaudación fiscal en beneficio de toda la población. Solamente. Vaya, muy bien. Entonces, como pueden ver, ¿dónde surge la necesidad de crear una institución? Es con la firma de los acuerdos de paz, ¿verdad? Desde ahí se adquirió la obligación por parte del Estado de crear esa institución que permitiera que en el futuro, ¿verdad?, poder ir mejorando, y ustedes podrán ver que la forma de tributar o los procedimientos desde que inició la administración tributaria a la fecha, pues han sido siempre innovaciones, ¿verdad? Entonces, siempre van innovando procedimientos, tratando de mejorar, y es el compromiso que se adquirió desde un inicio, ¿verdad? Entonces, vamos a leer en la Ley Orgánica de la SAT el artículo 3, la literal I. ¿Quién es a favor de leerme este fundamento? ¿Lo puedo leer si gusta, licenciada? Sí. Artículo 3, literal I.
Realizar con plenas facultades por los medios y procedimientos legales, técnicos y de análisis que estime convenientes las investigaciones necesarias para el cumplimiento de sus fines y establecer con precisión el hecho generador y el monto de los tributos. Para el ejercicio de estas facultades contará con el apoyo de las demás instituciones del Estado. Entonces, como podrán ver, tiene independencia, o sea, puede utilizar cualquier medio que la ley cualquier medio, ¿verdad? Porque son técnicos de análisis, o sea, cualquier medio que pueda descubrir, que facilite el tipo de fiscalización o recaudación, ¿verdad? Y máxime ahora que se está mucho fomentando el cumplimiento voluntario de parte de los contribuyentes, entonces con ello generando también herramientas que estén al alcance del contribuyente, que estén favoreciendo, aunque a veces fallan, ¿verdad? Pero es el compromiso que se va adquiriendo y obviamente tratando de mejorar. Eso es lo que se puede ver actualmente cuando vemos que hay reformas, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que muchas veces ahorita acaban de haber unas reformas al Código Tributario, porque en algunos casos como que se le exigía demasiado al contribuyente, en procedimientos que necesitaba que demostrar ciertos aspectos. Entonces, hubieron declaratorias de inconstitucionalidad, las cuales en algunas fueron declaradas con lugar parcialmente y modificaron ciertos párrafos que vamos a ver más adelante, pero lo que vamos viendo es que es uno de los códigos que normalmente han tenido muchas reformas. Y esto se va viendo y lo vamos entendiendo nosotros muchas veces porque estamos acostumbrados, las personas más que todo, ¿verdad? Los contribuyentes que sí están bien informados sobre las reformas que hay por las mismas obligaciones que van adquiriendo, ¿verdad? ¿Qué pasa también? Esto también es utilizado, son herramientas que utilizan los contadores, las personas que tienen a cargo el cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes. En empresas grandes, tal vez los socios o personas como gerentes, etcétera, no conocen tanto a profundidad el contenido de las normas, sino que esto lo realizan, como les digo, las personas que están encargadas de hacer pagos, de hacer declaraciones, ¿verdad? Y que son las expertas en este tema. Entonces, muchas veces las leyes tributarias se han desarrollado de una manera que nosotros podemos ver que sí está específicamente cómo debe cumplir el contribuyente con sus obligaciones tributarias. Yo no sé si ustedes ya leyeron la ley del impuesto al valor agregado. Es otra ley que vamos a ver en la cual se especifican, se hacen definiciones de qué es el hecho generador, de qué es una exportación, de qué es una importación, con el fin de lograr entender cómo se debe pagar el impuesto, quiénes lo deben pagar, en qué casos deben pagar, en qué casos están afectos, ¿verdad? En qué casos están exentos. Entonces, está tan especificado cada elemento, cada definición, que el hecho de no cumplir o decir que no se entiende o que no es así, queda como un poquito puesto en dudas, ¿verdad? Yo no sé si ustedes, alguien sabe sobre el tema de devolución de crédito fiscal, o que tenga conocimiento, o que trabaje en una empresa que tal vez tenga relación con ello. ¿Hay alguien acá? ¿Están ahí todavía? Sí, licenciada. Ya no he visto. Sí, licenciada. Bueno, entonces les comento, ¿verdad? Para la devolución de crédito fiscal, ahorita nadie tiene la ley del impuesto al valor agregado a la mano. No, licenciada. Bueno. Nosotros nos vamos necesito yo que lean para la siguiente clase, de repente le dan una lectura a la ley del impuesto al valor agregado del artículo 1 al 25. Licenciada, entonces, yo tengo la ley por si necesita. Sí, pero necesito que la lean mejor para el siguiente día de clases. Para que ustedes lean esos artículos del 1 al 25 y así cuando yo esté hablando y ustedes puedan como dar alguna observación o que entendieron o que leyeron
para que se vayan familiarizando con esa ley. Entonces, de esto, ustedes van a tener como, por ejemplo, un panorama más extenso de cuando les digo que la ley es bien específica, cuando estipula procedimientos o cuando regula tasas impositivas, ¿verdad? Y por ser una de las leyes que más van a ver en su ejercicio profesional, ¿verdad? La ley del IVA y la ley del impuesto sobre la renta. Yo creo que en esa nos vamos a enfocar casi más ahorita en este curso. Vamos a ver las otras, pero esas son como las más extensas, ¿verdad? Y como les digo, las que más van a poder ustedes practicar, por así decirlo, ¿verdad? Entonces vamos a hablar también de la extinción de la obligación tributaria. Como les decía, un beneficio puede ser cualquier forma de extinción de la obligación tributaria. El Código Tributario también regula las formas de extinción, ¿verdad? Y estas formas sabemos que, ¿cómo se va a extinguir la obligación? La primera forma, y ahí sí que por la más importante es el pago, ¿verdad? La primera forma de extinguir una obligación y la principal es el pago. Si no se realiza un pago, no habría ningún beneficio para la administración tributaria. También está la compensación, ¿verdad? Que esta se da cuando el Estado y el contribuyente se deben mutuamente, ¿verdad? Entonces hay una compensación. Y la confusión, pues, parecido a la compensación, porque hay una confusión de que yo soy deudor y también soy acreedor, que obviamente lo van a ver ustedes en el Código Tributario. Y está la condonación o remisión, que obviamente eso se trata cuando se van a perdonar, por así decirlo, ¿verdad? También a veces hay una forma que no está regulada en el Código Tributario, que es extingue la obligación de una sociedad cuando ésta se absorbe por medio de otra. Han oído hablar eso de la fusión de sociedades, ¿verdad? Entonces dice, bueno, se fusionan dos sociedades, pero una desaparece, ¿verdad? Entonces se extinguen las obligaciones de esta, pero las contrae la nueva empresa. Y obviamente esto se tiene que dar a conocer a la administración tributaria, ¿verdad? Y otra que es la que siempre podría favorecer al contribuyente, siempre y cuando esté bien enterado de los plazos que se contemplan en el Código Tributario, que es la prescripción. Entonces, estos son los medios de extinción que se regulan, por así decirlo, en el Código Tributario, ¿verdad? El pago, como decimos, es la forma ideal de cumplir una obligación tributaria y se da por el cumplimiento de esa obligación, ¿verdad? Entonces, de estos elementos del pago sabemos que va a haber un deudor y va a haber siempre un sujeto activo, ¿verdad? Entonces, obviamente, esa obligación tributaria, ese elemento de la obligación tributaria que es el pago y que es una forma de extinción, también debe cumplir ciertos requisitos, ¿verdad? Entonces, para que se dé el pago completamente, tiene que ser pagado totalmente, si no, no se extingue la obligación, ¿verdad? Si hay formas también de que el pago de un tributo no sea completo, cuando el contribuyente tal vez no tiene los medios o no tiene la cantidad de tributos que debe pagar, puede acudir a la administración tributaria a que le den una prórroga o le den algún beneficio, que también lo vamos a ver en el Código Tributario, está estipulado, que es solicitar que se realice un convenio de pago, ¿verdad? Y según el Código Tributario, el contribuyente puede pedir hasta 18 cuotas para poder realizar el pago. Otro objeto importante en este caso, porque obviamente esto también puede venir en examen, y ojo con esto, es que el impuesto al valor agregado, por este impuesto no se puede hacer un convenio de pago, pero ser un impuesto directo, ¿verdad?, que paga el consumidor final. En este caso, no se puede hacer convenio de pago, únicamente con relación al impuesto al valor agregado. Cuando un contribuyente solicita a la administración tributaria un convenio de pago, pero tiene varios impuestos, por ejemplo, que pueda tener IVA, pueda tener ISO y pueda tener impuestos sobre la renta para pagar, entonces lo primerito que le van a decir es, bueno, el IVA lo tiene que pagar. Primero tiene que pagar el IVA y después
puede solicitar una exoneración o un convenio de pago con relación a los demás impuestos, ¿verdad? ¿O cuál puede ser otra situación? Que obviamente, como sabemos que está la figura de la exoneración y es la facultad que tiene el presidente para perdonar esas deudas tributarias a los contribuyentes, uno de los requisitos para solicitar esa exoneración, porque se van a exonerar las sanciones, no el impuesto, ¿verdad? El impuesto nunca se va a exonerar. Siempre se va a exonerar las multas e intereses resarcitorios. Pero para poder solicitar una exoneración de multas, previamente se tiene que pagar la totalidad del impuesto. Entonces, estos son requisitos, obviamente, que se van a cumplir, ¿verdad? El contribuyente a la hora de que ella quiera buscar una forma de solucionar el pago de impuestos. Y esto, como les digo, está la facultad del convenio de pago y la facultad que también tienen de poder solicitar la exoneración, que son beneficios que puede tener el contribuyente de conformidad con lo que se regula en el Código Tributario. Entonces, no sé si quieren que nos quedemos hasta acá o seguimos. Nos faltan 10 minutos para las 8:30. Siga, la licenciada, siga. Ya faltan 10 minutos nada más. Entonces, para ir avanzando, ¿verdad? Entonces, cuando se hace esa solicitud, el contribuyente debe cumplir con ciertos requisitos, ¿verdad? Entonces, únicamente de esta manera, entonces ya el presidente, aunque les cuento que este presidente actual no ha otorgado exoneraciones a ninguno. Entonces, es por ello que obviamente, como les digo, se regulan ciertas figuras o procedimientos en el Código Tributario que muchas veces los contribuyentes no tienen conocimiento porque no leen el Código Tributario. Y ustedes se van a dar cuenta ahorita que están en este curso, que en el Código Tributario están todas las herramientas que ustedes pueden utilizar para poder defender a un contribuyente. ¿Por qué a veces la administración tributaria tiene más porcentajes en sentencias favorables? Porque tal vez afuera no hay personas que tengan la preparación o el conocimiento, y es por ese motivo que muchas veces pierden los casos, ¿verdad? Está también la figura de la exención que les decía, que esta también es una figura jurídica tributaria, ¿verdad? Porque esta se van a eliminar la causa de los tributos. Y algunas personas tienen ciertos beneficios, sobre todo cuando son organizaciones, ¿verdad? En cada ley se indica quiénes están exentas de los impuestos. Y normalmente son, por ejemplo, los colegios, los centros educativos, ¿verdad? Siempre y cuando se dediquen o sea, no se esté cobrando cosas que, por ejemplo, que sean aparte de la educación. Están exoneradas en cuanto a educación, pero, por ejemplo, si en colegios venden productos, por ejemplo, los uniformes, etcétera, eso no está exento, ¿verdad? También las asociaciones, siempre y cuando no se dediquen a fines lucrativos, ¿verdad? Entonces, tiene que ser que se dediquen a ayuda, pero sin fines lucrativos, también están exentas. Las universidades del país, las que están legalmente constituidas, siempre y cuando también se refiere a educación, ¿verdad? Las iglesias también están exentas de impuestos, casi de todos los impuestos. Entonces, esto en la Constitución depende de hay figuras que dicen que están exentas, pero las leyes específicas de cada tributo, todas regulan y casi siempre hacen referencia a los mismos entes, ¿verdad? Colegios, universidades, iglesias, asociaciones civiles. Entonces, está regulado y obviamente, como les digo, derivado del principio de legalidad, es que obviamente esto tiene que estar establecido en la ley y sobre todo en las leyes específicas, ¿verdad? Porque el Código Tributario habla de esa exención, pero está más específicamente regulado en cada una de las leyes. Dígame, Manuel. Solo para complementar lo que usted estaba mencionando de las exenciones,
El Congreso aprueba en diferentes tiempos exenciones para el impuesto a la importación, creo que así es, de las ambulancias o motobombas de los bomberos voluntarios y para que no paguen impuestos. Pero estas son decretos que emite el Congreso, pero recuérdense son aparte, o sea, son como leyes específicas, así como usted estaba mencionando. Y temporales, ¿verdad? Y temporales, o sea, solo para el 2000, todo lo que quieran importar para el 2026, digamos, ahorita no lo han hecho, pero eso sucede en algún momento cuando tienen bastantes vehículos que les donan y necesitan que sean exentos de impuestos. Ajá, exacto. Entonces, por eso es que las exenciones siempre miren, las exenciones se van a clasificar en exenciones objetivas y en exenciones subjetivas. Las exenciones objetivas, estas están exonerando determinadas actividades. Aquí son las actividades. Y como decíamos, por conveniencia colectiva debe fomentarse o protegerse de conformidad con la Constitución. Entonces, por ejemplo, la Constitución habla que, por ejemplo, en cultura hay exención, en educación también, y se regulan en diferentes capítulos, ¿verdad? Pero entonces hablamos de las objetivas porque va encaminada a las actividades que realizan, por ejemplo, a la educación, a la cultura, a las actividades de maquilas. También hay cuando hay inversiones de medio ambiente, todo esto es por la actividad que se realiza. Y cuando son las exenciones subjetivas es porque estas van dirigidas a determinadas personas o entes, ¿verdad? Decimos personas porque obviamente las iglesias tienen representante legal, las asociaciones también, las cooperativas, el IX, ¿verdad? Entonces están determinadas, las subjetivas van encaminadas a las personas y las objetivas están dirigidas a las actividades que realizan. Entonces, ojo con eso también. Las exenciones se clasifican en objetivas y subjetivas, ¿verdad? Las exenciones objetivas van dirigidas a actividades determinadas y las subjetivas van dirigidas a determinadas personas o entes, ¿verdad? Entonces, así se va a clasificar las exenciones. Y obviamente, entonces sabemos también que estas deben ser legalmente reguladas en la ley, ¿verdad? Y como les digo, vamos en las leyes, cuando las leamos, vamos a ver específicamente que surgen estas figuras, ¿verdad? Aparte está la otra figura que es la exoneración, que es similar a la exención, pero acá es un poquito de manera diferente, ¿verdad? Porque esta es una figura también jurídico-tributaria, que esta es el Poder Ejecutivo, y sabemos que el Poder Ejecutivo acá, pues lo tiene el presidente, ¿verdad? Libera al sujeto pasivo del tributo o del pago de esas multas y recargos, ¿verdad? O sea, libera al sujeto pasivo del pago de multas y recargas, nunca de impuesto. Ojo con esto, porque eso sí también puede ser pregunta de examen. Va a liberar, o sea, va a exonerar únicamente la sanción, las multas y los recargos. Jamás va a ser una exoneración del impuesto en sí. Y cuando se crean decretos o acuerdos gubernativos, que va a ser de manera general, también siempre va a ser exoneración solo de multas y recargos. El impuesto nunca se va a dejar de pagar, solo cuando es exención a determinadas figuras, ¿verdad? Entonces, ojo con esto porque puede venir como la diferencia entre exoneración y la exención. La exención sí abarca el no pagar impuestos, pero la exoneración únicamente es de los recargos, ¿verdad? De las sanciones. Entonces, por el cumplimiento de esa obligación tributaria que tiene, ¿verdad? Esa puede ser total o parcial, ¿verdad? El presidente puede decir, se le va a exonerar el 95%, el 50%, o sea, diferente, o también puede negarlo porque es una facultad que tiene, ¿verdad? No es la obligación. Entonces, esto está regulado en el artículo 183 y en el artículo 97 del Código Tributario, de la Constitución en el 183.
la figura de la exoneración, ¿verdad? Y como les digo que esta es la que realiza únicamente el presidente, ¿verdad? Él es el único que tiene esa facultad, ¿verdad? Para poder otorgar la exoneración. En cambio, la exención, esta se va a emitir mediante una ley, ¿verdad? Es una de las diferencias también con la exención, que la exención tiene que estar prevista en ley y la exoneración es una facultad que tiene el organismo ejecutivo. Entonces, ahí sí nos vamos a quedar con esto. Voy a tomar captura. Por favor, si pueden encender su cámara. Para la asistencia. Entonces, estamos ahí. No sé si tienen alguna duda o comentario, observación o cualquier otro asunto. Natalia. Sí, licenciada, buenas noches. Con una consulta, ¿usted nos puede indicar de qué libro nos podemos guiar para el curso? Usted no estuvo ayer, ¿verdad? Ayer no tuvimos clase de tributaria. Perdón, el día martes. Sí estuve presente, pero se me pasó por alto apuntarlo. Disculpe. Ah, bueno. ¿Alguien que le indique a la compañera cómo va a ser lo del curso? ¿De los que ha estado en clases? ¿O no quedó claro? Si no mal recuerdo, licenciada, usted indicó que iba a ser únicamente de su clase cada día. Ajá. Y iba a enviar unos materiales que son de las estructuras, de los procedimientos, ajá, correcto. Solo procedimientos. Ajá, o sea, solo procedimientos. Ajá, el examen, las clases, siempre como decimos, vamos a hacer referencia a leyes, así como hoy. Ustedes estuvieron subrayando los artículos que utilizamos, entonces requisito para que ustedes puedan examinarse y ganar es estar siempre en clases. Si ustedes están en clase, no van a tener ni siquiera la necesidad de estudiar. Aparte, si ustedes reciben las clases solo en clase, ustedes van a ir aprendiendo y van a estar preparados para el examen. No van a tener necesidad de irse a leer otros documentos. Entonces, por eso es que yo les decía, el único requisito que tienen que tener es estar en clase y tomar nota de lo que vamos diciendo, porque siempre va a ser con fundamento en la ley. Y lo que no está en la ley, yo se los estoy remarcando y les estoy diciendo que lo anoten, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. No sé si alguien más tiene una duda diferente de lo que no hayamos hablado antes. Todo claro, licenciada, pero así como nos había indicado la vez pasada, las únicas leyes que vamos a utilizar es la Constitución, lo que es la Ley Orgánica de Superintendencia Administrativa y el Código Tributario, ¿verdad? Sí. Pero, por ejemplo, si vamos a ver lo de la ley del IVA, puede ser que también veamos Podemos algo implementar de ahí. otras más. Ajá. Ajá. Esto es lo que miremos en clase. Pero, por ejemplo, la ley del impuesto al valor agregado, les dije que leyeran los primeros 25 artículos y vamos a ver si entra algo de eso, ¿verdad? Entonces, como les digo, vamos a utilizar esas leyes, pero sobre los puntos que estamos viendo en clase. Y por eso es que es necesario que ustedes tengan marcador o algo para marcar los artículos a los que estamos haciendo referencia en clase, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. Bien, muchas gracias. Vaya, feliz fin de semana. O sea, mañana todavía tienen, pero les deseo descanso. Gracias, licenciada. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche. Buenas noches, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Feliz noche. Feliz noche.